Creo que tengo un problema porque necesito que todos piensen que soy el mejor, el fantástico señor Zorro. Y si no están totalmente impresionados y un poco intimidados por mí, yo no me siento bien conmigo mismo. Los zorros siempre quieren retar al peligro, cazar y vencer depredadores. Y eso es en lo que destaco. Creo que después de todo solo soy... Lo sé. Un animal salvaje. Mr. Fantastic Fox, o El Fantástico Señor Zorro para los que no saben inglés como yo, dirigida por Wes Anderson y basada en el libro de Roald Dahl, nos muestra la doble vida e insatisfacción que el señor Zorro vive, la crisis de la mediana edad y el cuestionamiento constante de saber qué ha hecho por su vida. Nos presentan a alguien que se rige en vivir de cómo es realmente, un zorro salvaje, impulsivo y rebelde, y quien finge ser un padre responsable y ciudadano modelo. En un mundo donde todos intentan destacar, ser diferentes se ha convertido en otra forma de encajar. El fantástico señor Zorro parece una historia simple sobre animales que roban gallinas, pero en realidad es una metáfora brillante sobre algo mucho más humano. La lucha por ser uno mismo cuando el mundo espera que seas alguien más. ¿Qué tanto estamos dispuestos a perder por mantener la imagen que los demás esperan de nosotros? En esta ocasión, en su canal Under menos favorito, hablaremos de esa obra maestra del stop motion, El fantástico señor Zorro, el precio de ser uno mismo. Wes Anderson utiliza esa contradicción del personaje como motor narrativo. El protagonista, aunque aparenta estabilidad, siente una profunda insatisfacción con su rutina, lo que le impulsa a volver a robar gallinas. Este acto no responde a la necesidad económica, sino a un deseo simbólico, mantener su ego en lo más alto en busca de recuperar una sensación de libertad y validación. La lucha por equilibrar su instinto natural con sus responsabilidades familiares y sociales. Dime, ¿quién soy yo? ¿Quién es? ¿Eso dijo? ¿Por qué un zorro? ¿Por qué no un águila calva, insecto o caballo, Kylie? Águila calva, estoy hablando de algo más existencial, ¿entiendes? ¿Quién soy yo en verdad? ¿Y cómo puede un zorro ser feliz sin una, perdonando la expresión, una gallina en los dientes? Se convierte en una metáfora de la tensión entre autenticidad y apariencia. El filme, con su estilo visual único y su narrativa irónica, permite reflexionar sobre cómo la búsqueda de validación externa puede alejarnos de nuestra verdadera identidad. Un fenómeno que se ha intensificado en esta era digital. Con tan solo entrar a cualquier perfil, vemos historias, publicaciones de una imagen perfecta, viajes, vestimenta, relaciones amorosas de telenovelas y una impecable apariencia. Esto ha generado un nuevo tipo de presión social, la de ser consistente con una versión idealizada de nosotros mismos, incluso cuando esta contradice nuestra verdadera identidad. La búsqueda de likes, seguidores y este reconocimiento social se convierte en un modo de alimentar nuestro ego, pero también esto funciona como una nueva forma de dependencia emocional. ¿Cree que pueda ser tan bueno como mi padre si practico? ¿Tu padre? Tu padre ha sido el mejor jugador de guacabate que ha habido en la escuela. No te conviene compararte con él. Uno de los temas centrales de la película es la validación, el deseo de ser admirado y respetado por los demás. El señor Zorro no roba por supervivencia, sino porque quiere demostrar que aún es fantástico. Cuando es atrapado en una jaula junto a su pareja, en uno de los tantos robos que hacía, recibe la noticia que cambiará su vida. Estoy embarazada. ¡Wow! ¡Seremos padres! Si seguimos vivos para mañana, quiero que busques otro trabajo. Sí, lo haré. Con una sonrisa incómoda decide dejar todo de lado, pero no porque él quiera, sino porque su futura esposa y madre de su hijo se lo pide. Acepta su rol como padre responsable y deja todo aquello que él creía como su identidad a un lado. En ese sentido, la película denuncia la superficialidad de una identidad basada en la apariencia. Cuando el señor Zorro prioriza su reputación por encima del bienestar de su familia, desencadenan consecuencias negativas que lo obligan a confrontar la falsedad de su ego. Es hasta preocupante cómo vemos con normalidad estas actitudes iguales que el protagonista.
Influencers que exhiben una imagen totalmente diferente con tal de aparentar algo que no son, alquilando mansiones, autos de lujo, joyería carísima, con el único propósito de mantener una reputación vacía y sostener este ego tan frágil. El aparente éxito que para el señor Zorro es robar a los granjeros más poderosos, se transforma en un desastre que pone en peligro a toda su comunidad. Este punto de quiebre funciona como una crítica simbólica al narcisismo contemporáneo. Cuando la necesidad de reconocimiento domina nuestras decisiones, perdemos el sentido de autenticidad y conexión humana, a tal punto de llegar a lastimar a quienes más queremos. ¿Qué te pusiste? ¿Por qué la capa y los calcetines como botas? Creo que es diferente. Esto lo podemos ver claramente con Ash, el hijo del señor Zorro, el cual busca constantemente la aprobación de su padre, por sentir que no es suficiente para él. ¡Wow! 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 Tiene talento natural. Estoy sorprendido, Christopherson. ¿Creen que soy atlético? ¿De qué estás hablando? Bueno, yo pienso que soy atlético y algunas veces siento que ustedes no me ven así. El señor Zorro es carismático, valiente y admirado por todos, mientras que Ash es alguien pequeño, torpe y constantemente se siente fuera de lugar. Llega a sentir celos y compararse constantemente con su primo Christopherson, el cual es todo lo contrario a él. Lo interesante es que Ash, el personaje más diferente, termina siendo el más auténtico. Su rareza, su forma de vestir, su actitud, sus reacciones, al principio lo aíslan, pero al final se convierte en su marca de identidad real. Cuando deja de intentar ser como su padre o su primo y empieza a actuar desde su individualidad, es cuando demuestra verdadera valentía. Esta evolución simboliza lo que muchos jóvenes enfrentan hoy, el paso de compararse con ideales externos a aceptarse tal como son, incluso si eso significa ser diferente o raro a ojos de los demás. La presión por cumplir con un modelo de éxito ajeno, algo que hoy en día nuestras generaciones experimentan al compararse con figuras públicas o incluso con versiones idealizadas de sí mismos. Wes Anderson refuerza esta idea mediante su estética visual. Las escenas perfectamente simétricas, los colores cálidos y la atención al detalle crean una sensación de control y perfección superficial que contrasta con el caos interno del protagonista. De la misma forma, las redes sociales ofrecen una ilusión de orden y belleza, pero detrás de cada publicación puede esconderse la ansiedad, la inseguridad o el miedo al rechazo. Asimismo, el fantástico señor Zorro se convierte en una alegoría de cómo la validación externa, lejos de fortalecer la identidad, puede quitarle todo sentido y valor. A medida que avanza la trama, el señor Zorro es forzado a reconocer que su necesidad de destacar lo ha llevado a poner en riesgo lo que realmente importa. Cuando acepta su responsabilidad y reconoce sus errores, inicia un proceso de reconciliación con su propia naturaleza. Esta redención final puede entenderse como una invitación a recuperar la autenticidad, no como una negación de la imagen pública, sino como un equilibrio entre quienes somos y cómo nos mostramos ante el mundo. En nuestra actualidad, esta lección resulta profundamente importante. Las redes sociales no son en sí mismas un problema. El conflicto surge cuando la identidad virtual sustituye a la real. El filme sugiere que aceptar nuestras imperfecciones y vulnerabilidades es la clave para vivir de manera genuina. Del mismo modo que el señor Zorro aprende a ser fiel a su esencia, sin negar sus responsabilidades. El mundo moderno debe aprender a usar las plataformas digitales sin dejar que definan su valor personal. El director, a través de su humor y estilo visual característico, transmite un mensaje optimista. Es posible reconciliar la libertad con la responsabilidad y la autoexpresión con la autenticidad. Esta búsqueda, tanto en el filme como en la vida real, implica un proceso de reconocimiento y aceptación de nuestras contradicciones. Solo así es posible construir una identidad sólida en medio de un mundo dominado por las apariencias y los algoritmos. Los niños humanos de aquí cantan una
Cancioncita rara sobre ellos, solo escúchala. Boris Bonsimin, gordito, bajito y flaquín, villanos indignos de aspecto distinto, más todos malvados al fin. Boris Bonsimin, El fantástico señor Zorro es mucho más que una comedia animada. Es una fábula contemporánea sobre la identidad y la autenticidad. A través de un protagonista que se debate entre su instinto y sus deberes, Wes Anderson pone en evidencia una problemática que define nuestra época: el miedo a ser genuinos en un entorno que premia la imagen por encima del ser. En la era digital, donde las plataformas entre lo público y lo privado se diluyen, la lección del señor Zorro resulta profundamente relevante. Mostrarse perfecto puede generar admiración, pero solo la autenticidad permite la conexión verdadera. En última instancia, la película nos invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrar nuestra identidad real con la virtual, de no confundir el reconocimiento con el valor personal y de recordar que la belleza del ser humano radica precisamente en la imperfección. Tal como el señor Zorro descubre al final de su viaje que no hay nada más fantástico que aceptar quienes somos realmente.